El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre la que está construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente y tenemos el día de hoy que estamos iniciando ahora el Evangelio de San Lucas. Y dirán: Padre, pero ¿cómo que estamos iniciándolo si es el capítulo 4? Bueno, porque de aquí en adelante es la vida pública de Jesús. Anterior a ello, pues es precisamente lo que se llaman los evangelios de la infancia. Todo desde la anunciación de primero Juan el Bautista, después la anunciación de Jesús, después el nacimiento de Juan el Bautista, después el nacimiento de Jesús, después viene lo que es la parte de cuando Jesús se pierde en el templo, o más bien no se pierde, él sabía lo que estaba haciendo, más bien quienes no sabían qué era lo que estaba haciendo era José y María. Después viene el inicio de la predicación del Bautista y viene una genealogía de Jesús, y entonces ahora sí encontramos el inicio del Evangelio según San Lucas en su parte del ministerio público de Jesús. Y es muy interesante descubrir que Jesús inicia con un texto de la vida del profeta Isaías, parte de los textos que se llaman del siervo sufriente o del siervo de Yahvé. Y aquí viene lo más interesante: ¿cuántos de nosotros también tenemos en nuestro panorama cristiano estas cosas? ¿Por qué? Porque inicia: el Espíritu del Señor
está sobre mí porque me ha ungido. De hecho, la palabra Cristo es ungido. No tiene así como que una palabra o un sentido muy espiritual. Y es porque era una palabra común, la unción, sobre todo en el mundo griego, de donde viene la palabra Christos, que pues hasta en día, ahora los que practican esto de la lucha libre o también practican esto de la... ay, se me fue ahorita el nombre, pero es la marca, es la UFC, que son lo que comúnmente se le llama vale todo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que usan? Pues se ponen aceite, ¿para qué? Para que si les quieren hacer una llave, se resbalen y puedan tener así como que más oportunidad de ganar. Es una práctica que desde el pueblo griego, con los famosos Juegos Olímpicos, hasta el día de hoy se sigue practicando. Entonces será, pues échale su aceitito, úngelo con aceitito. Es lo que significa poner aceitito. Entonces, es la traducción de una palabra que sí tiene su contexto religioso, el Meshach. ¿Qué es esto? El ungido, pero ¿el ungido de quién? De Dios. Entonces, si vemos la palabra Cristo, así como tal, simplemente significa el ungido, pero con el sentido que ya le da este pasaje. ¿Quién es el que unge? El Espíritu Santo. ¿Y nosotros desde cuándo estamos ungidos? Desde el día de nuestro bautismo. Por tanto, también nosotros estamos llamados para llevar la buena nueva a los pobres, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Pregunta del millón, ¿lo estamos haciendo? Pues si no, todavía tenemos tiempo. El tiempo pues es de Dios y Él nos va a dar. ¿Hasta cuándo nos va a permitir tener este tiempo de arrepentimiento y tiempo de conversión? Si ya lo estamos haciendo, no nos desanimemos. ¿Por qué? Porque no es una tarea fácil. No es algo que podamos decir, ¡ay, qué bonito! Bueno, sí podemos decir qué bonito, porque es muy bonito. Pero no podemos decir así como que, ¡ay, qué a gusto se está! Porque no. El mismo Señor lo va a conocer. Estamos iniciando el ministerio público de Jesús y ¿qué quieren hacer ya? Matarlo. Y es precisamente ¿por qué? Porque dice una frase que no es propiamente de Jesús, es un dicho popular: médico, cúrate a ti mismo. Y es que estaba la otra vez viendo a un doctor que hace videos en YouTube, el doctor Vic, así se conoce su canal. Y decía, ay, es que los peores pacientes somos los doctores, porque cuando vamos con otro doctor está diciendo y tú ya le estás alegando otra cosa. Entonces es así como que decir, ¿sabes qué? Mira, cúrate a ti mismo, tú sabes qué tienes, tú sabes cómo te sientes, pues ahí tú recétate. Pero esto la ley lo permite, pues no, necesita llevar la receta de otro doctor. Y es precisamente, ¿por qué? Porque qué cómodo cada uno hacer lo que quiera, lo que le venga en gana, pues sí. Pero ¿qué es lo que el Señor nos pide? Que sigamos su voluntad. Y en estos puntos que lo dice el profeta Isaías, todavía en tiempos de Jesús los rollos, y eran muy importantes. Hasta San Pablo en una de sus cartas, no me acuerdo a quién, creo que es a Tito o a Timoteo, que le dice, ay, te encargo que me mandes los rollos. Pues que eran lo que ahora podremos llamar la Biblia, pero para los judíos es el Tanakh, que es la Torá, los Nabim y los Ketubim. La Torá, pues los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco,
los Nabim, que es lo que el Señor lee el día de hoy, los profetas, y los Ketubim, los libros de sabiduría, que es prácticamente nuestro Antiguo Testamento. Y hoy, pues bueno, prácticamente, si vemos este libro que es de la misa, se llama leccionario, de la lección, de la lectura. Entonces, ahora ya lo tenemos un poco más ordenado. En ese tiempo pues agarraban el rollo y pues los rollos que se usaban para lo que eran los textos bíblicos pues eran muy caros, porque era la piel de los animales que se curtía, entonces pues eran pequeños rollos, entonces todo esto que leyó el Señor pues era todo el rollo. Y así los tenían acomodados conforme se dice históricamente, pues los que se encargaban de esto eran los levitas. Y había un cuarto donde tenían todos los rollos acomodados y entonces el levita entraba a ese cuarto de las escrituras, tomaba el rollo, lo llevaba a quien iba a leer. Después agarraba, lo volvía a dejar ahí y pues era como estaba su acomodo. Pero también el que leía la palabra era el encargado de dar una pequeña exhortación, porque los únicos que la leían eran los considerados maestros. Y Jesús es considerado como un maestro, aunque él siempre se quiso deslindar de ese título. Por eso cuando dice, a nadie en la tierra llamen maestro, porque el maestro solamente es uno, Cristo. Él se lo da, pero también a su vez se quiere rechazar el nombre de maestro. ¿Por qué? Porque el único maestro que tenemos realmente es el Espíritu Santo. Parte de Cristo, que es el que lo unge, parte de Dios en su tercera persona, Jesús en su segunda persona, Hijo del Padre, la primera persona de Dios. Y dirán, ay Padre, ¿y cómo es todo eso? Pues miren, un misterio. Dios uno y trino, así que pues eso mejor tengámoslo. Hay un sacerdote que es el encargado de la liturgia en la Arquidiócesis de México. Es el ceremoniero principal o el liturgo de la diócesis. Entonces dicen que en sus clases siempre tiene un cuadernito. Y cuando le hacen una pregunta así como que raya en el misterio divino, agarra y dice, qué bien compañero, déjeme anotar su pregunta, cuando me muera voy a preguntarle al Señor. Y pues sí, hay tantas cosas que va a ser así, pero ¿qué es lo que el Señor nos invita? A reconocer nuestra misión de ser evangelizadores, nuestra misión de ser personas que buscan el bien. Y viene la pregunta interesante, ¿estamos buscando el bien? ¿Estamos esforzándonos por cumplir la voluntad de Dios? Y esto es todo lo que el Señor nos pide. Y pues bellamente en esa canción del padre Cesario Garabay, id y enseñad. Sois la semilla que ha de crecer, sois espiga que ha de brotar, sois aguijón y calicia a la vez, testigos que voy a enviar. Y esta es la palabra clave, testigos. Tenemos que ser testigos de Dios. ¿Para qué? Última frase de este canto. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Somos testigos de Dios, ya ni de Cristo, de Dios mismo. Que como dice San Juan en su primera carta, en su segunda carta y en su tercera carta, pero como tal el texto lo dice en la primera carta. Dios es amor. Entonces, si nosotros somos testigos de Dios, tenemos que ser amorosos. Y no el amoroso en el sentido mundano, en el sentido social, el que siente mucho cariño por los demás, no. Porque si nos dejamos guiar solamente por eso, a ver, explíquenme cómo el Señor dice,
Ama a tus enemigos. Si tú dices, ay, sí, veo a mis enemigos, no siento maripositas en el estómago, más bien siento que se me hace un nudo. Pero podemos hacer el bien. Y es precisamente esta frase de Santo Tomás de Aquino, de la Suma Teológica, en esa cuestión que habla de Dios como amor. Dice, el amor no es un sentimiento, es una decisión de buscar y procurar el bien a la persona que decimos amar. Y el Señor nos manda a que seamos amorosos, no con uno, no con dos, sino con todos. Buscar el bien. ¿Y cuántas formas hay de hacer el bien? Increíblemente, muchísimas. Simplemente hasta una sonrisa que puede cambiarnos. Y siempre Dios tiene sus momentos. Hay una anécdota, o no sé si sea verídica, no sé si sea un cuentito, pero es muy interesante, de un sacerdote que estaba invitando a una misión en la parroquia. Y pues estaban entregando volantes y terminando una misa, estaba un monaguillo y dice, padre, vamos a entregar los volantes. Y como estaba empezando a llover, le dijo, no, mijo, mejor dejémoslo así. Y agarra y el niño, padre, pero tenemos que invitar a todos. No, mijo, es que está lloviendo. Y así como que le dice el niño, bueno, padre, ¿me deja ir a mí a entregar los volantes? Y le dice, bueno, pero con mucho cuidado. Ya le da sus volantitos al niño y se va. Y le quedaba un solo volante. Y ve una casa que pues se veía sola. Pero el niño así como que dice, bueno, pues nada pierdo. Y va y le toca el timbre. Nada. Vuelve a tocar el timbre. Nada. Pues ya se iba. Y dice, pero ¿qué tal si la persona estaba dormida? Iba y ya no toca el timbre, empieza a tocar pero como desesperado la puerta. Y así de repente sale una señora y le dice, señora, mire, vengo de la parroquia porque vamos a tener una misión para que conozcamos más nuestra fe. Tome este volante y recuerde que Dios la ama mucho. Y ya la señora le da una sonrisa, cierra la puerta y se va. El domingo siguiente, una señora estaba hasta atrás del templo y ya cuando termina la misa, el sacerdote dice, bueno, alguien tiene que dar una noticia, y agarra la señora así como que muy temerosa va y dice, bueno, yo quiero hablar de algo. Pues el domingo pasado yo estaba muy triste porque sentía que nadie me quería. Entonces, pues compré un tramo de cuerda, la até a una de las vigas de la casa, puse la cuerda, me la puse en el cuello y estaba por tirar el banquito donde estaba para quitarme la vida. En eso, pues empecé a escuchar que estaban llamando a la puerta tan desesperadamente. Yo dije, pues no voy a abrir, pero como no se callaban, pues así como que dije, bueno, voy a ver qué es lo que quieren. Y cuando abrí la puerta vi un ángel que me dio un volantito y lo único que el recuerdo que me dijo es, Dios le ama. Y por eso hoy vengo al templo a agradecer a ese angelito, porque no ser por él me hubiera quitado la vida. Y es tan simple decir Dios te ama, es tan simple brindar una sonrisa. Simplemente todavía en lo que malamente llamamos provincia, pues pasa alguien y aunque no lo conozcan, buenos días, ¿cómo está? Y en las ciudades, si ya aquí nuestra ciudad es una ciudad un poco caótica, pues ya pasa uno y hasta puede ver que pasa todos los días, pero ni siquiera le brindamos el saludo. ¿Y qué tanto bien haríamos con decir, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está?
Y es la forma en que podemos ser estos testigos del amor de Dios. Todos somos enviados desde el día de nuestro bautismo y sobre todo desde el día de nuestra confirmación a no quedarnos callados. Por eso la famosa cachetadita de la confirmación, que tiene un significado que es: despierta, ve a la misión. ¿Y cuántos, aunque tenemos la confirmación, pues ya nos hemos quedado en nuestra concha? Por ahí, como dice esa palabra, nos apoltronamos. ¿Qué es la poltrona? Pues es como un diván en donde uno no está sentado, pero no está acostado, sino está entre sentado y acostado, como un reposet, pero que no es móvil, sino es fijo. Esa es una poltrona. ¿Y cuántos ya nos hemos apoltronado en nuestra fe? No, es tiempo que despertemos, que digamos como el Señor: hoy se ha cumplido esta palabra y hoy tenemos que dar testimonio de nuestro Señor. Así que pidamos a la Virgen María, primera misionera, modelo de la Iglesia, que nos dé la gracia de siempre poder hacer el bien, no quedarnos en nuestra comodidad, sino como ella, dejar nuestro lugar para ir a servir, como ella sirvió a su prima Santa Isabel. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos la oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.